Primero los presento, la abogada Maribel Espinosa. Bienvenida, abogada. Gracias. Con ese rojo, ese rojo lucecita. ¿Qué rojo es eso? Carmesita, ¿verdad? Rojo carmesí. Como la Rojo canción. carmesí. Ese es el color exacto, rojo carmesí. Mi color. Mi partido. El rojo representa en nuestro país la esencia del liberalismo. Recuerde que mi partido es el padre de todos los partidos, ¿no? De ahí nacieron todos, incluyendo Libre. Y ellos usan el rojo al igual que nosotros. Pero para mí rojo es libertad, es corazón. Sí. Es la esencia de la democracia, rojo y blanco. Ramón Barrios, ¿qué tal, diputado? Es un placer tenerlo aquí en el programa. Lo mismo que a un diputado del Partido Nacional, don Daniel Disco. A Daniel, Buenos días, hoy Renato. debuta en Frente a Frente. Ya habíamos estado. Ya había estado aquí Frente a Frente. 2022. En 2022. Cuando se le dieron superpoderes a la UPERCO, que todo terminó en nada, como dice un libro ahí. Así que es un honor estar aquí y un saludo al pueblo hondureño, en especial al de Comayagua, al cual representamos con mucho honor. Dejémonos de cuentos. ¿Hay o no voluntad política para instalar la Sisi? Y a propósito, ¿cree usted que el Congreso Nacional apruebe la ley de colaboración eficaz? Yo creo que no hay voluntad política. Que no hay voluntad política. Creo que sí hay políticos que se separan de los núcleos de los partidos, pero creo que en los núcleos de los partidos no hay voluntad política para instalar la CIS. Y cuando hablo de los partidos, estoy hablando del oficialismo y estoy hablando de la oposición. Creo que tanto en el oficialismo como en la oposición hay grupos fuertes que bloquean la instalación de este mecanismo anticorrupción. Ya hay escepticismo y la gente en Honduras ya da por consumado que aquí no va a venir mecanismo anticorrupción. Tan escépticos estamos los hondureños que ya no creemos que se va a materializar la promesa de la gobernante de facilitar las cosas para la instalación de un mecanismo anticorrupción en el país internacional. Cuidado con los objetivos políticos partidarios de Libre. Si no viene ese mecanismo, ya la gente ha entrado en un estado de escepticismo que cree que fue pura promesa de campaña y que no había voluntad política de instalar el mecanismo anticorrupción. Comencemos el debate y comienzo con la abogada Maribel Espinosa. Don Renato, yo quisiera que me permita hacer un breve análisis. El crimen organizado, ya sea por narcotráfico o por corrupción, porque es una forma de crimen organizado también, entró a los partidos políticos y llegó a entronizarse en el poder. Esa es la historia. ¿Qué sucede cuando acontecen estas cosas? Bueno, llegamos a tener un presidente de la República hoy condenado por narcotráfico. Eso es la prueba palpable del grado de contaminación al que llegamos. Entonces, parte de ese crimen organizado, hay diversos funcionarios públicos involucrados. Diversos, en los tres poderes del Estado. Entonces, está tan contaminado esto que empezar a reconstruir el país y su Estado de Derecho se requiere de una férrea voluntad política. En mi opinión, y lo he venido diciendo en su programa y en diversos medios, no hay esa voluntad política, por diversas razones. Prueba de ello es que el decreto 4/2022, que es con el que se inaugura este gobierno, y yo se lo he traído varias veces aquí, dice claramente que Naciones Unidas va a ser un asesor de la Sisi. No dice que va a tener independencia, autonomía y transparencia, que es lo que exige como condición previa Naciones Unidas para suscribir, ¿verdad? Y traer la Sisi. Pero hay otro elemento. Cuando yo estuve como testigo en la audiencia que se llevó a cabo en el Congreso Nacional sobre Honduras, sobre las relaciones de Estados Unidos y Honduras, el representante del Departamento de Estado, en su exposición ante la comisión del Congreso, dijo algo para mí, yo quedé sumamente sorprendida. Dijo, la señora presidenta de Honduras se comprometió en que se iba a derogar, y estamos esperando eso, el decreto de amnistía. Y eso no va a pasar, porque es demasiado importante para Libre. Mi conclusión, al igual que la suya, no hay voluntad política de algunas personas que controlan el poder. Indudablemente, cuando el crimen entra a los estratos más altos del poder, entonces es lo que se denominan mafias de poder. Entonces, cuando hay mafias de poder, ya desaparecen los intereses partidarios y se convierte nada más en intereses del crimen. Esa es la verdad. Entonces ya las decisiones son en función de esto. Yo me pregunto, si desde enero del año 2022 se habló de la Sisi, ¿por qué no se mandó todo el paquete de leyes que había que reformar? Le voy a citar otro caso. Hoy por hoy,
tenemos vigente el Código Penal que denominamos de la impunidad. Y yo le voy a decir al pueblo de Honduras aquí, ese código va a beneficiar a los funcionarios actuales que han cometido actos de corrupción. Antes le beneficiaron y le van a beneficiar a funcionarios del anterior gobierno, igual los que ya están cometiendo actos de corrupción van a ser beneficiados con ese mismo código. Y ya llevamos casi 3 años en el nuevo gobierno. Entonces, al final, la Constitución de la República dice que no hay retroactividad de la ley. Entonces, los delitos cometidos, por eso yo veo que la señora embajadora tiene claridad. Cada día que se pierde, claro, porque cada día que es vigente ese código, cada día que está ese estamento jurídico perverso para ayudar a la corrupción, para ayudar al crimen, cada día beneficia a los anteriores y a los actuales. Entonces, no hay voluntad política. El Congreso Nacional, que está presidido, ¿verdad?, por el ingeniero Luis Redondo, cuando se decidió a someter la reforma para lo de lavado de activos, hubo unanimidad. Estuvimos todos apoyando eso. Esa ley de colaboración eficaz. Mire, para mí eso no es ningún problema, porque el tema es que cuando usted es limpio, cuando usted no tiene pasado, cuando usted no tiene cuentas pendientes con la justicia, esas cosas son fáciles. Y nosotros vamos a aportar en favor de la ley, porque es una necesidad. ¿Y de dónde nace esa ley de colaboración eficaz? 2 instrumentos jurídicos. Uno, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos. Y la otra, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ahí están las bases jurídicas para ir con normas procedimentales para actuar contra ese crimen organizado que es difícil. Es difícil si no están las leyes. Pero en el Congreso tenemos, que sé que Naciones Unidas aportó eso, tenemos ya presentado la ley de superintendencia de sociedades mercantiles, tan importante para la lucha contra este tipo de delitos. No, todavía ni ha llegado al Congreso. Y eso tiene que mandarlo el Ejecutivo. ¿Tenemos que transitar para la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Sí, claro que sí. Yo sí estoy de acuerdo. Ahí tenemos con el doctor Barrios una discusión doctrinaria. Pero sí quiero decirle algo importante. No hay voluntad política desde el momento en que en el Código de Comercio de Honduras existe una figura para la nulidad de las sociedades mercantiles que tienen actividades ilícitas. ¿Y a cargo de quién cree que es esa acción? Del Ministerio Público. Yo tengo 40 años de ejercicio, más de 40 años de ejercicio profesional y nunca he visto al Ministerio Público presentar una demanda de nulidad de sociedades mercantiles utilizadas para el crimen. Entonces, esa es otra prueba de que no hay voluntad política para hacer las cosas. Si las herramientas están en la ley, se puede resolver. Y voy a decir algo más. La Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de todo el mundo tiene, incluso vía interpretación de la ley, hace interpretaciones de tal naturaleza que quedan resueltas ciertas lagunas. Aquí no hay eso. Aquí se utiliza conforme el interés del proceso. Y eso es lo grave. Entonces, ¿qué requiere el país? De hombres y mujeres con principios y valores que sí tengamos la voluntad política de hacer los cambios que requiere la nación. Ok. Mire, yo le voy a dar 2 insumos al abogado Ramón Barrios. 2 insumos. Y también los insumos van para el diputado Daniel Dispa. Ella ha dicho no hay voluntad política. Y ha dicho no hay voluntad política de las fuerzas que tienen los suficientes votos en el Congreso Nacional. ¿No me equivoco? No hay voluntad política para instalar este mecanismo anticorrupción. En ninguno de los poderes del Estado la hay. No. Pero hay oposición también que no quiere que venga la Sisi. Que no, usted lo ha manejado, usted lo ha manejado. Yo lo que digo es que no hay voluntad política para que venga. No, claro. De los círculos mafiosos que están enquistados en el poder en Honduras. Ok, mire, ya vamos a hablar de esa oposición. Comencemos con el partido en el gobierno. Aquí tenemos al diputado Ramón Barrios. Hace algunos días, yo en TN5 estaba diciendo lo mismo que está diciendo el abogado, que no hay voluntad política en el oficialismo, y no digo que todos en el oficialismo, pero en el círculo fuerte, y en la oposición, y no digo que en toda la oposición, pero en el círculo fuerte. Eso estaba diciendo yo. Viene el expresidente Zelaya, por favor, vamos a la Apple TV, producción, y me escribe, y me dice, ahí lo verán ustedes en pantalla: Renato, creo que eres realmente injusto y además pecas de ingenuo cuando te parece que Xiomara tiene el poder para doblarle el brazo a Naciones Unidas. De parte de Xiomara y de parte de nosotros, habrían empezado en marzo del primer año, pero ellos se han encargado de estar poniendo condiciones y condiciones y condiciones
de aspectos jurídicos que van más allá de la competencia del gobierno porque necesitan reformas constitucionales. Gracias por el espacio, me dice. Pero miren, primero me dice, si fuera por nosotros, por Xiomara y por mí, desde el primer año de gobierno se hubiera instalado la CICI. Pero la ONU se ha encargado de estar poniendo condiciones y condiciones y condiciones. 3 veces me menciona la palabra condiciones, Manuel Zelaya, de aspectos jurídicos que van más allá de la competencia del gobierno porque necesitan reformas constitucionales. Porque yo estaba diciendo, pero ya Libre ha conseguido mayoría calificada en algunos otros temas. Ahora, siendo gobierno, ya lo ha conseguido. ¿Y por qué no aquí? Decía yo. Entonces él me dijo, sos ingenuo, Renato. Bueno, no importa. No comparto la opinión de don Manuel Zelaya. Ya vamos hacia allá. Pero ayer escucho a la abogada Rixi Moncada. Ya voy con ustedes, abogado Barrios. Sí. Ya voy. ¿Estamos listos, producción? Ok. Rixi, quien forma parte de la comisión negociadora del convenio para la instalación de la CICI, reiteró que si la presidenta Castro aún no cumple su promesa de campaña es precisamente porque la oposición política tiene miedo de un mecanismo anticorrupción. Pero la venida de la CICI no depende de un actor, no depende solo del gobierno, ni depende solo de la presidenta. Depende de decisiones del Congreso de la República, que tiene distintas bancadas, donde hay intereses, donde primó durante 12 años, 7 meses la corrupción público-privada, donde legalizaban la corrupción a través de los contratos y las concesiones, donde hay casos de corrupción pendientes de investigación, como fondos a cientos de ONGs, como fondos departamentales. Entonces, aquí vamos. Yo creo que hoy sí se pone caliente el frente a frente. Hoy sí se va a poner caliente el frente a frente, pero con espíritu constructivo, para que ya los hondureños, de una vez por todas, despejemos dudas con esto de la CICI. ¿Ya escucharon ustedes? Mel dice que la ONU se ha encargado de meter condiciones, condiciones, condiciones y condiciones. Y uno se pregunta, pero si esa reforma, producto de las condiciones, en otros temas lo lograron ustedes en el Congreso, alcanzando mayoría calificada, ¿por qué en lo último que está pidiendo la ONU, como es esa derogación del decreto de amnistía, no llegan a un acuerdo? ¿Es que no les conviene a ustedes y a la oposición? ¿En qué coincide la parte fuerte de la oposición política y de ustedes para no haber logrado que esas condiciones últimas que impone la ONU, si son reformas en el Congreso, se materialicen en el Congreso? Estamos llegando al punto álgido. Hay colusión en los círculos políticos fuertes de los partidos políticos, de todos los partidos políticos hondureños, por temor a ser juzgados, que venga ese mecanismo anticorrupción. Y aquí vamos a despejar con usted. Es un criterio personal, pero es un criterio muy fuerte porque está en el centro, en la cúpula de pensamiento de Libre. Sí. Primero, permítame, don Renato, poner en contexto cómo llegamos aquí. Yo creo que es importante. ¿Quiénes han sido los actores que en los últimos años y la institucionalidad ha promovido la corrupción? Y estos son datos objetivos, más allá de apreciaciones personales. Número 1. ¿Quiénes fueron los que no le renovaron el contrato a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras? Habrá que reconocer que la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras más hizo un trabajo. Claro que sí. Y claro presentó que sí. requerimientos fiscales. Sí. ¿Quiénes no renovaron el contrato? Si no, todavía estuviera la base aquí. Yo creo que eso es lo primero que tiene que saber el pueblo hondureño. Yo escucho a la oposición política, especialmente a algunos dirigentes del Partido Nacional, rasgándose las vestiduras cuando ese partido, cuando estaba en el poder, no le renovó el contrato por la cantidad de requerimientos fiscales que había presentado la MAS. Este es un dato objetivo que no se puede negar. Segundo dato que yo quiero reconocer. ¿Quién derogó el Código Penal y aprobó el Código Penal de la impunidad? Sobre todo aprobando tipos penales que efectivamente, digamos, disminuían no solo las penas, sino la misma responsabilidad penal, sobre todo en delitos de corrupción. No fue ese Congreso Nacional en donde la mayoría era del Partido Nacional. Este es un dato objetivo. Número 3. Presentados los requerimientos fiscales por la MASI, hubo por lo menos 6 casos de corrupción en donde se dio sobreseimiento definitivo, don Renato. Es decir, que esos casos no los va a poder reabrir ni siquiera que si viniera la CICI. ¿Y quién eligió esa Corte Suprema de Justicia que le dio sobreseimientos definitivos a todos estos casos? 3 datos objetivos que yo le he dado. Número 4. Decía la abogada Maribel Espinosa, es que el Departamento de Estado, y no fue ese mismo Departamento de Estado quien le levantó la mano a Juan Orlando Hernández y en ese momento al presidente del Consejo Nacional Electoral diciendo, Juan Orlando Hernández es el presidente de la República y nosotros, a través de la representante en ese momento de la embajada, avaló al presidente que hoy el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo tiene condenado. Es decir, que para nosotros no es un referente que el Departamento de Estado, que avaló mucho de la corrupción en Honduras, hay que decirlo, mucha de la corrupción. Y el Congreso Nacional pasado, mucha de la corrupción que hoy estamos hablando, son contratos y concesiones que se dieron en el Congreso Nacional pasado, que en una cuestión de un par de horas se aprobaron una cantidad de contratos que perjudicaron el Tesoro Nacional. Digamos, dije esto para poner en contexto cómo hemos llegado a la corrupción. Luego el pueblo hondureño, frente a la no continuidad de la misión de apoyo,
demanda la CICI. Y la presidenta lo que hace es retomar ese pedido, ese clamor de la sociedad hondureña, y uno de los primeros actos es que nosotros aprobamos comenzar las negociaciones con las Naciones Unidas para la venida y la instalación de la CICI. Pero hay que entender que ese no es un acto unilateral solamente del Poder Ejecutivo. Nosotros en el Congreso Nacional tenemos alguna responsabilidad, y en esto no hay que decirle que esto es responsabilidad de la presidenta Xiomara o del Poder Ejecutivo. Este mismo tema que nos ocupa, la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, es una cuestión que nosotros debemos asumir en el Congreso Nacional, en ese poder del Estado, y que no se la podemos atribuir al Poder Ejecutivo ni a la presidenta Xiomara. La presidenta Xiomara es la titular del Poder Ejecutivo, no es la titular del Poder Legislativo. Entonces, yo creo que me parece que no depende solo de la presidenta Xiomara o del Poder Ejecutivo la instalación de la CICI en Honduras o la aprobación de estas leyes que nos compete solamente en el Congreso Nacional. Y mire, don Renato, yo creo, voy a decir algo. Antes de la instalación de la CICI, nosotros elegimos una nueva Corte Suprema de Justicia. Nosotros tenemos un nuevo fiscal general del Estado. ¿Qué le impide al actual fiscal general del Estado presentar requerimientos fiscales contra los actos de corrupción? ¿Qué le impide, señor fiscal, presentar los requerimientos fiscales? ¿Qué le impide a la Corte Suprema de Justicia actual juzgar estos actos de corrupción? ¿Por qué tenemos que estar esperando que vengan organismos internacionales para hacer lo que la institucionalidad hondureña, nueva porque la elegimos en esta administración del Congreso Nacional, hacer lo que la Constitución de la República establece? ¿Qué le impide al fiscal general? Mire, nosotros como comisión en el Congreso Nacional le llevamos casos concretos al fiscal general para que presenten los requerimientos fiscales. Entonces, a mí me parece que estar, digamos, supeditados a que organismos internacionales vengan a hacer lo que la institucionalidad hondureña está obligada, estoy de acuerdo que está debilitada, pero nosotros hemos presentado la documentación casi con las pruebas en la mano para que el fiscal general proceda. Entonces, me parece que es injusto que nosotros enfilamos todas nuestras baterías contra la presidenta Xiomara Castro. Esta aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz es una responsabilidad que tenemos todas las bancadas en el Congreso Nacional. Y yo quiero terminar con esto. Hay toda la voluntad política del presidente Redondo, de la bancada del Partido Libertad y Refundación, de votar a favor de la Ley de Colaboración Eficaz. Y yo lo quiero decir así, categóricamente. Es más, quien no apoye, porque ya pasó el primer debate, quien no apoye va a quedar expuesto. Y el segundo. Y el segundo, claro. Sí, sí. Así que va a quedar expuesto. Aquí lo que estamos haciendo es que el pueblo hondureño se va a dar cuenta quiénes estamos a favor del combate de la criminalidad con la aprobación de esta ley. Y aquí van a quedar expuestos quienes no voten a favor. Solo me espera unos segunditos, por favor, don Daniel Disco, ya voy con usted. Pero es que tengo que cumplir unos compromisos comerciales y se me ha ido el tiempo. Ese punto es clave, porque eso se ha debatido y se ha dicho aquí. Bueno, sometan a debate lo que está pidiendo la Organización de las Naciones Unidas y que cada diputado y cada partido en el Congreso se evidencie si está a favor de lo que la ONU pone como condiciones para auspiciar la instalación del mecanismo anticorrupción o no están a favor. Y me parece que con esta Ley de Colaboración Eficaz, salvo mejor criterio, van nuestros partidos y nuestros diputados a evidenciarse realmente sobre su voluntad política de instalar o no este mecanismo. Estamos llegando a un punto clave, porque a esta altura ya comenzamos a dudar del mismo gobierno y de cierta parte de la oposición en cuanto a que se han hecho un nudo para evitar la instalación de este mecanismo anticorrupción en el país. Pausa, a punto de descubrir. No hoy, pero ya está a punto de descubrir. Si hay colusión de todas las fuerzas políticas para evitar la CICI, si el problema es el gobierno que no tiene voluntad política con todo y Congreso Nacional, ojo, o si es el Partido Nacional que sin al menos unos cuantos votos de su bancada muy difícilmente se van a derogar algunos aspectos que pide la ONU, o es el Partido Nacional que está torpedeando. Y si hay algún segmento en el Partido Liberal que también torpedea la instalación de la CICI en el país, yo creo que estamos a punto de descubrir. No termina este gobierno si no se instala la CICI en que descubramos quiénes torpedearon la CICI para que usted lo juzgue con el voto en las elecciones de noviembre de 2025. Voy con el diputado Daniel Disco. Gracias, Renato. Buenos días. Mire, bueno, lástima que no ando para apuntes porque se han dicho muchas cosas, pero vamos a hacer un contexto, Renato. Pues el lápiz y, no, tranquilo, y papel, por favor. Mire, vamos a hacer un contexto. La corrupción es un fenómeno inherente al ser humano. La corrupción es tan antigua como la humanidad misma. Por corrupción cayó el Imperio Romano y así otra serie de fenómenos. Por eso autores como Maquiavelo son incómodos de leer. Entonces, ¿qué sucede? Que el humano, cuando se le da la posibilidad, va a abusar del poder. Yo le digo, mire, todos los gobernantes hondureños han salido de aquí, de nuestra patria. Entonces, pregúntese usted, pueblo, ¿por qué gobierno tras gobierno seguimos hablando del tema de corrupción? Lastimosamente, esto está encriptado en nuestras sociedades. E históricamente es natural que el crimen busque sus aliados en el gobierno. Por ejemplo, en Estados Unidos, Frank Costello y Lucky Luciano, estos famosos gángsters, crecieron en alianza con algunos senadores. Y yo no digo que esto esté bien. Lo que le digo es que el crimen siempre va a buscar penetrar al Estado. Y en una institucionalidad frágil como la nuestra, se ha vuelto aún más fácil.
a modo de tejer una telaraña donde lastimosamente, Renato, hay personas involucradas de todos los partidos, de todos los sectores. Eso no lo podemos desconocer. La corrupción está encriptada. Pero vamos a la pregunta que nos ocupa, Renato, que aquí hay que darle la cara al pueblo. ¿Hay o no voluntad política? Dejemos de andar por las ramas. Entonces, aquí es donde debemos hacer un análisis de varios aspectos. Por ejemplo, el abogado Barrios acaba de dar datos objetivos, dice él. Dice él en un dato objetivo que el Congreso anterior no le renovó el convenio a la Maxi. Pero vamos a dar un dato objetivo. El gobierno anterior por lo menos trajo algo. Este gobierno no trajo ningún mecanismo anticorrupción. Segundo, no fue el Congreso. El Congreso dio una opinión no vinculante. Quien no renovó el contrato en aquel momento fue el Poder Ejecutivo. Segundo, dato objetivo, dice el abogado Barrios, el Código Penal de la Impunidad. Mira, a mí me gusta a veces ser responsable. Al igual que la medicina, que la biología, que las comunicaciones, el derecho es una ciencia y tiene un carácter científico y es de donde menos a veces se aborda el debate. Nosotros teníamos un decreto de 1983, cuando en Honduras existía un sistema inquisitivo, es decir, que el juez investigaba y el juez juzgaba. ¿Se imagina usted cómo le iba al acusado? Con el surgimiento del Código Procesal Penal se pasa a un sistema acusatorio puro y se necesitaba una nueva norma penal. Dice que las penas en corrupción se redujeron. Hay dos cosas. Ejemplificar con la pena quedó en desuso el siglo pasado. Es decir, no porque usted le ponga 100 años a alguien va a dejar de existir el delito. Y ahí tenemos, por ejemplo, los Estados Unidos, un país donde hay pena de muerte en muchos estados y sigue habiendo asesinos. ¿Por qué? Porque el delincuente actúa motivado por otras cosas. Pero bueno, si lo que quieren es subirle 100 años a las penas de corrupción, subámoslo. Ahí están los votos de mi bancada y los de todos. Yo pienso que ese no es el tema. Y tercer dato objetivo, pueblo, ¿de quién fue la promesa de la Sisi? Del Partido Nacional. A usted el gobierno de Libertad y Refundación, que entonces candidateaba, le prometió una Sisi. Se aprovechó de su sentimiento de indignación, que lo reconocemos, por las malas decisiones de algunas personas de mi partido, que también aceptamos, y ojalá que paguen sus condenas y que enfrenten la justicia, que muchos ya la han enfrentado, pero se aprovecharon de eso y le dijeron, viene la Sisi, y viene el primer año. La prometieron para febrero, para marzo, fueron dilatando, y ahora mire por dónde vamos ya. Que no hay voluntad política, mire, ahí derogaron el 116 en el Congreso, Renato, votamos a favor, dijeron que era un obstáculo para que no viniera la Sisi. El 116, recuérdeme cuál es. Era la instancia prejudicial que mandaba algunos casos, primero al Tribunal Superior de Cuentas, para después deducir si había responsabilidad penal. Se derogó, se reformó lo del lavado de activos. Y Renato, como bancada, los hemos acompañado en la mayoría de estos decretos. Lo que no vamos a aceptar, pueblo, es que sigan polarizando para que a usted le digan que el Partido Nacional es el malo de la película. En 2022 sí les creían, claro, porque ganaron las elecciones contundentemente y nosotros éramos el némesis al cual había que echarle la culpa de todo. Pero a estas alturas, yo no veo, Renato, y hay que decirle al pueblo, voluntad política para traerla así, sí. Es que ya la hubieran traído. Pero ¿por qué hay dilatoria tras dilatoria tras dilatoria? O en todo caso, no la hubieran prometido, no le hubieran mentido a la gente. ¿Qué pasa con un organismo internacional? Renato, está bien, que investigue el pasado, yo no tengo problema. Pero también ve a investigar el actual gobierno. Es una de las condiciones que pedimos, que investigue lo que está pasando ahora. Entonces yo siento que desde el gobierno es lo que causa temor, porque todos somos santos en pecado ajeno. Y yo no voy a hablar de todas las personas, pero naturalmente habrá personas o funcionarios en este gobierno que estén obrando mal. Entonces a eso le tiene temor el gobierno. Y no vemos pasos concretos para la traída de este organismo, Renato. En septiembre se convoca elecciones, el otro año ya todo el mundo anda en política, y me parece a criterio personal que la Sisi es un tema que van a seguir dilatando y que sí les va a pasar una factura electoral porque fue una promesa grande. Le prometieron a usted, pueblo hondureño, este mecanismo para luchar contra la corrupción, pero ahora que son gobierno no hay ninguna voluntad. Y lo que no vamos a aceptar, Renato, es que vengan a decir que el Partido Nacional, que no prometió este organismo, es el que impide la llegada del mismo. No, pero yo le puedo decir, sí lo están diciendo, que algunas de las reformas o las condiciones que impone la ONU no se materializan en el Congreso porque la oposición, y ahí se incluye a ustedes esencialmente, Pero Entonces yo ahí no los acompaña. Entonces yo ahí le contesto. Ya voy con usted, ya voy con usted. No, permítame. Yo ahí le contesto. Acompañamos la derogación del 116. Acompañamos la reforma y la derogación a la ley de lavado de activos. Hemos votado a favor. Entonces ahora, ¿cómo van a venir a decir que es que nosotros no hemos acompañado estos decretos? Porque faltan otras condiciones. Solo quiero que usted me resumen esto. Ya después le doy todo el espacio. ¿Qué es lo otro que está exigiendo la ONU? Usted conoce a fondo este asunto. sí, la ONU lo que está pidiendo son las 3 características fundamentales: independencia, autonomía y transparencia. ¿Cómo se va a reflejar esa independencia y transparencia y autonomía? A través de reformas que tenemos que hacer para el ejercicio de la acción penal. Quiero referirme que el proyecto de ley que presentó la hija de la señora presidenta está mal, porque usted no puede pretender, mediante una reforma constitucional, introducir un órgano transitorio que no es nacional. Eso no es posible. Vía convenio se pueden hacer muchas cosas. Yo solo le voy a decir algo y que es inexcusable para este gobierno. Si cuando estaba Juan Orlando Hernández, un criminal, se hizo posible que viniera la Maxi, porque no es posible traer la Sisi,
El pueblo tiene que preguntarse eso. ¿Que después le echaron? Sí. Pero quiero dejar constancia de eso. ¿Cómo se logró que Juan Orlando Hernández, claro, la presión de las luminarias, pero hoy no hay presión de luminarias? Y aquí no estamos para hablar de leche derramada, don Renato. Cuando una persona hace una promesa, debe saber cómo la va a cumplir. Porque si no está engañando a la gente. Y cuando esa persona dice que la oposición no la acompaña, Esos son cuentos. Mire, les digo... o sea que en esto usted coincide con el comentario que está haciendo Mire, el diputado nacionalista en este momento. hasta ahorita, las reformas que se han introducido atinentes al tema de corrupción, como lavado de activos y crimen organizado, como lo del lavado de activos, lo del fondo departamental, las trabas para la investigación que se le habían puesto al Ministerio Público, las cancelamos. Y aquí el doctor Barrios, que me merece todo el respeto, es mi amigo personal, cuando él me ha pedido, amiga, tenemos que luchar por eso, los hemos acompañado. Hay muchas cosas que se pueden hacer con 65 votos. Lo que pasa es, ¿quién dirige ese poder del Estado? Libre. Libre dirige el Congreso Nacional y eso nadie lo puede negar. Ahí se discute lo que Libre quiere. Ajá. ¿Y por qué no lo hemos hecho? Esa ley de colaboración eficaz, ¿por qué le han dado tantas largas? Y solo se requiere 65. Solo ¿no? se requiere 65. ¿Por qué no modificamos el decreto 4-2022? Mire, echarle la culpa a los demás. El 4-2022 es el de la amnistía. El de la amnistía, el de la amnistía, claro. No solo el de la amnistía. Ahí mismo está donde se crea la CICIG, que hay que modificar eso también. Entonces yo le digo, pueblo de Honduras, vivir de historia, de lo que pasó y que está mal, no nos ayuda en nada. Cuando usted asume un cargo está para resolver problemas. Fíjese que el fiscal general, ¿de quién es? ¿Quién puso ese fiscal de manera ilegal? Porque él era regidor. Ahí está. Pacto. Y legitimaron a ese fiscal. ¿Y por qué no ha metido los requerimientos? Tanto requerimiento que hay del pasado y del presente. Yo he visto a funcionarios públicos que van allá al Ministerio Público del actual gobierno y ay, ¿por qué no los presenta? A mí que no me vengan con cuentos. Eso que se lo digan a otro. Pero a mí, que soy litigante, que vivo, mi trabajo es en los tribunales, cuando hay voluntad política, se hacen las cosas. Solo permítame, abogada, porque diputado Barrios, aquí está quedando la impresión. Aquí está quedando la impresión, y ojo cuando la percepción comienza a popularizarse, porque la percepción es subjetiva. Sí. Muchas veces es subjetiva, pero aquí está quedando la impresión porque yo pocas veces logro escuchar que coincide Maribel Espinosa con los planteamientos del Partido Nacional. Es que mire, don Renato, solo déjeme decir algo. ¿Cómo queda evidenciado el que está oponiéndose cuando hay que votar? ¿Y quién somete a votación los de proyectos de ley? Libre, que es el que controla. Entonces, cuando Libre diga, vamos a someter este proyecto a discusión, ahí se ve. Pero el tema no es estarle echando la culpa a los demás. El tema es, ¿por qué no se han puesto ni siquiera de acuerdo en los términos? Ahora le están echando la culpa a Naciones Unidas. Si los del problema somos nosotros. Nosotros le estamos pidiendo ayuda a Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque esto es un desorden. Porque aquí la corrupción sigue. Yo lo veo en los diarios. Con un montón de actos de corrupción del actual gobierno. Entonces yo me pregunto, ¿esas personas señaladas tendrán interés en que venga la CICIG? Desde la perspectiva de estos dos diputados, Maribel Espinosa y Daniel Discoa, uno del Partido Liberal, precandidata presidencial del Partido Liberal, diputado del Partido Nacional, queda la impresión que quien boicotea la instalación de la CICIG es el propio partido que le pidió a la ONU auspiciar a la instalación de este mecanismo en Honduras. Esa es la impresión que está quedando. El diputado Barrios responde a la misma después de la pausa comercial. Turno es para el diputado Barrios, pero la diputada Espinosa y precandidata presidencial me ha pedido unos segunditos. Sí. Me ha pedido unos segunditos y se los vamos a conceder porque ¿saben qué? Creo que estamos llegando al momento culminante del frente a frente hoy para desenmascarar las estructuras del país. Como dije al comienzo, don Renato, el crimen llegó tan profundo que trascendieron los intereses partidarios y se convirtieron en mafias criminales. Entonces yo tengo que reconocer que en eso no lo es el Partido Libre. Están sujetos de los diferentes partidos. Eso hay que reconocerlo. Yo comprendo al abogado, a mi amigo Barrios, en su esfuerzo por defender. Pero la verdad está ahí. La verdad es que no hay voluntad política y no tienen forma cómo demostrar lo contrario. Echarle la culpa a otros no es el camino. Cuando se llega a la presidencia de la República y se tienen claros objetivos y se hace una promesa, es un deber cumplirla.
Y quiero aclarar, gobierno no solo es el Ejecutivo. Sí. Gobierno es todo. Y en este momento, quien lidera el Congreso Nacional, quien decide la agenda, quien dice qué decreto se discute, es la Junta Directiva, que es controlada por el partido de gobierno. Y el señor Mel Zelaya, déjeme decirle, yo lo escuché, diciendo que había que los jueces, que los magistrados, que el Ministerio Público de Honduras tendría que resolver. Eso es lo ideal. Pero mire el fiscal que nombró, a ver si me ha acusado a los anteriores o los nuevos. No lo ha hecho. ¿Y sabe qué es lo que temo? Que vamos a otro proceso electoral y muchos señalados se van a postular porque el Ministerio Público se va a quedar callado. Y vamos a lo mismo entonces. Entonces, ¿son corresponsables todas estas fuerzas políticas que usted ha mencionado? Las mafias de poder. Es que fuerzas políticas son los partidos. Son las mafias de poder. Está bien, está bien. Son las mafias de estos partidos. Que controlan. Claro, y se ponen de acuerdo. ¿Incluyendo el suyo? Pues en mi partido hay. Y hay en el Partido Nacional y hay en el Partido Libre. Bueno, ese es el punto. Imagine que legitimaron lo que no podían legitimar. ¿Legitimaron lo que no podían legitimar? El fiscal. Ajá, explíqueme eso. Es ilegal el nombramiento del fiscal. Y ahí está. ¿Y quiénes le dieron el voto? Los tres partidos. Dice Maribel Espinosa que las mafias de estos tres partidos, Libre, Nacional y Liberal, torpedean la instalación del mecanismo anticorrupción. ¿Qué piensa el diputado Ramón Barrios? ¿Qué piensa el diputado Daniel Discua? El puntito es que ahora yo percibo que aquí se afirma que si ustedes tuviesen voluntad de instalar este mecanismo en el país, someterían a debate las leyes y que ahí cada quien se evidencie cuál es su postura, si a favor o en contra de la CICI. Eso es lo correcto. Bueno, quiero empezar, le mandé al productor, a Carlos, una imagen que refleja cuál fue el voto del Partido Nacional cuando quisimos aprobar la derogación del 116-2019 y donde se queda reflejada en la pantalla los votos de cada uno de los congresistas para que podamos verlo. Ya aparece en pantalla, ya aparece. Sí. Pero más allá de eso, dice que aquí hemos coincidido los tres que estas aprobaciones de estas leyes para la instalación de la CICI se decide en el Congreso Nacional de la República. Mire que los tres hemos estado de acuerdo. Pero la narrativa hoy, y la narrativa es que la presidenta Xiomara Castro no quiere instalar la CICI. Este es un dato objetivo, mire, una cuestión, la percepción es subjetiva, la realidad es objetiva y la objetividad solo se puede demostrar a través de las ciencias duras, con datos objetivos. Esto significa que estas decisiones pasan por el Congreso Nacional de la República, no por la voluntad de la presidenta Xiomara Castro. Pero ¿sabe cuál es la percepción, Ramón? ¿Sabe cuál es la percepción? Y se lo digo yo, despojado de prejuicios. Sí. Yo soy de los hondureños que quiere que haya éxito de ustedes como gobierno, porque es el éxito de todos nosotros. Sí. Mire, ¿sabe cuál es la percepción? Que cuando Casa de Gobierno decide que se apruebe algo, se aprueba. Y esa es la desmejoría y el debilitamiento de la imagen del Congreso Nacional, es la percepción que hay. Que cuando Casa de Gobierno quiere que el Congreso haga esto, es lo que se hace. Pero mire, dato objetivo, a mí me gusta no, está bien, dar dato objetivo. Es bueno. Somos 128 diputados. ¿Cuántos diputados son la mayoría? Es el partido de gobierno que tiene la mayoría en el Congreso Nacional. Si usted cuenta los votos del Partido Nacional, del Partido Liberal, nosotros no somos la mayoría. Ahí vale esa gráfica, por favor, producción. No ¿Ya somos la la tiene mayoría. lista? ¿Ya tiene lista esa gráfica que mandó el diputado Barrios? Vamos a ver, ¿qué ley fue esta? ¿Que no acompañó el Partido Nacional? El 116, precisamente. Pero a la gente dígale de qué se trata, porque ya la gente no entiende eso del 116. El del Fondo Departamental. Fondo Departamental. No lo apoyó, esto fue la derogación, usted, ¿verdad? Sí, está la derogación. Entonces usted ve 82 votos. Los votos verdes son los votos a favor de la derogación. A favor, y toda esa parte roja que usted ve es la del Partido Nacional. No apoyó la derogación del Fondo Departamental. No, pues, correcto, a mí me gusta hablar con datos objetivos. Está bien, a mí me gusta que percepción. Ahí está, mire. Nos acompañó los compañeros del Partido Salvador de Honduras, que son los que están abajo, en la parte inferior. Los compañeros del Partido Liberal, que están, digamos, a la derecha de lo que estamos viendo en nuestro monitor. Y esa parte roja son los compañeros del Partido Nacional. Entonces usted mantiene su postura en el sentido que si no se han aprobado otras leyes o reformas en el Congreso que condiciona a la ONU es porque no han encontrado el eco en la oposición. Y es que, mire, el Partido Nacional dejó unas cosas que había que reformar. Y yo digo, ¿con qué intención dejaron cosas que había que reformar? Y aquí está la abogada, la doctora Maribel Espinosa, con 86 votos. Es decir, le pusieron ese candado a propósito. Pero es ilegal. Ahí está. Es ilegal, por supuesto. Pero se quedó como ley. No. Porque esa ley, 116, que se derogó, decía eso. Tenía ese candado. Y yo hice un razonamiento jurídico porque solo la Constitución establece la mayoría calificada. ¿En qué casos? Entiendo, sí, ya me recuerdo. ¿Sí? Ahora, yo sí dejó el Fondo Departamental con candado, que solo se derogaría si
Habían 86, había mayoría calificada. Calificada. Ah, pero deje que nos argumente Sí, aquí hombre, el diputado, porque préstame la guitarra, Renato. Mire, es bueno ir a misa, ¿verdad? No es lo que le cuenta en el Salmo. Mire, el 116 era una instancia que, en resumidas cuentas, yo sé que la gente no entiende. Era una instancia prejudicial. No, la gente sí entiende. No, abogado, yo no lo interrumpo. menospreciemos al Abogado, pueblo yo no hondureño. lo interrumpo, así que permítame, por favor. Permítame. Bueno, entonces, era una instancia prejudicial que mandaba todo el Tribunal Superior de Cuentas antes de deducir responsabilidad penal. Entonces, aquí no se acompañó, pero hay dos elementos que hay que decir antes, Renato. Primero, había una opinión de la Corte que lo había declarado constitucional, no guste o no. Y la Corte no es de ningún presidente, la Corte es la Corte. Y segundo, que este es el más importante y es el que no cuentan, ojalá saquen la sesión. Esa noche pedimos y les ofrecimos los votos que a la par se derogara el decreto 4/2022, Al de la amnistía. con el que sacaron a sus amigos de la cárcel. No, ahí salieron para otro lado. Ahí salieron por las ramas. Y pedimos también que se derogara el tema de las subvenciones. No porque yo esté a favor o en contra, sino porque si de verdad se iba a hablar de transparencia, entonces, Renato, nosotros como legisladores sugerimos estos dos elementos. Derogar el 4/2022, con el que sacaron a sus amigos de la cárcel, y derogar el tema de subvenciones. No quisieron. Entonces, pero bueno, como la historia la escriben los vencedores, hoy solo cuentan esa parte, Renato. Pero si no acompañamos, fue por eso. Y aún así, pueblo, siempre lo derogaron. Ahí está derogado. ¿Dónde están los requerimientos? ¿Dónde está la justicia para gente del gobierno anterior y este? Entonces, mire, han hecho lo que han querido y todavía nos quieren seguir culpando. Aquí queda la evidencia que el Partido Nacional no nos acompaña. Y con esa jugada siempre de poner 86 cuando es ilegal e inconstitucional, en ese momento estábamos discutiendo ese proyecto de ley, esa derogación en particular. Y como siempre hacen esa jugada, comenzaron a meter otras cuestiones que eran objeto de otro debate, no de ese particular. pero era la coyuntura para allanarle el camino a la Sisi, derogar ese decreto de la amnistía pero también. el procedimiento no es ese. No, yo entiendo O sea, eso. el procedimiento no era ese. Si hubiese sido el procedimiento, lo hubiéramos hecho antes. Pero cuando se introdujo el proyecto de ley derogatorio, solamente eso. En el tercer debate, los compañeros del Partido Nacional comenzaron a poner otras condiciones cuando ya habíamos iniciado el debate. Entonces, a mí me parece que hay que decir las cosas de verdad. Ahí está, este es el dato objetivo. ¿Nos acompañaron o no nos acompañaron derogando el fondo departamental? La respuesta es no. Mira, Dato objetivo. Y digámoslo, haberle metido mayoría calificada a la derogación de ese... No, era un acto perverso. Eso era la perversidad Así que caracterizó sí. mucho las legislaciones Anterior. Sí. Mire, y también este tiene las mismas Características de perversidad. Sí, igual. Mire, yo sostengo que no hay voluntad política de la señora Presidente por razones objetivas. Este Congreso es como una oficina de tramitaciones del Ejecutivo. La mayoría de los decretos de fondo que se aprueban ahí son los que vienen del Ejecutivo. Los demás no pasan. Y luego, yo me pregunto, ¿por qué distraen la atención de lo fundamental? ¿Por qué no nos dice la famosa comisión que está negociando con Naciones Unidas que ya tienen el borrador y que ya está suscrito? La presidenta tiene facultades para celebrar convenios internacionales. Que tiene que ser sometido al Congreso después, eso es otra cosa. Pero su responsabilidad, y eso es lo que yo le he prometido al pueblo de Honduras, y yo no soy politiquera. Yo le digo al pueblo de Honduras, nosotros en nuestro gobierno, inmediatamente vamos a ir a Naciones Unidas y decirle, ¿dónde le firmamos? ¿Cuáles son las condiciones? Yo las conozco. Ok, y nosotros lo elevamos al Congreso. Ahí cumple con su palabra. ¿Por qué? Porque si la señora Presidenta suscribe el convenio con Naciones Unidas y si ya no lo aprueba el Congreso, ¿quiénes quedan mal? Los que no lo aprobaron. Pero no hay esa voluntad. Porque en la comisión negociadora están poniendo condiciones y hasta volvieron secretas las cosas. Entonces dígame, ¿dónde está la voluntad? Miren, pero si yo ella- solamente pero, sobre eso- no, está bien, mire, pero le voy a decir algo. Es una expresión, un razonamiento oportuno y contundente. Si tiene la voluntad del gobierno, ¿por qué no lo firma? ¿Por qué no lo firma? Precisamente. Le voy a responder a la abogada Maribel. Ok. Ajá. La presidenta Xiomara Castro fue a la oficina de las Naciones Unidas. Estuvo ahí esperando al secretario general por 8 horas porque no lo atendía. Y en este momento yo le puedo decir al pueblo hondureño que la presidenta Xiomara Castro le ha dicho al secretario general, firmemos la instalación del Sisi en este momento. Y se instalan ustedes en Tegucigalpa. Y lo que falta, vamos a presionar juntos al Congreso Nacional y a las otras instancias. Pero lo firmamos en este momento. Esa es la voluntad de la presidenta Xiomara Castro, de firmar hasta donde vamos en este momento. Con el- Lo demás es cuestión No. del Congreso Nacional. No lo creo. Pues con el No, debido pero le estoy respeto. diciendo lo Mire, que ha establecido la Yo presidenta. estimo y le tengo el máximo aprecio al doctor Barrios. Y entiendo su posición de defensa. No la comparto, pero la respeto. Mire, tratar de desplazar la propia responsabilidad de un Estado, ella representa al Estado de Honduras, en Naciones Unidas, y tratar de decir que la perversidad está en Naciones Unidas, que es la que nos viene a ayudar, y que es Naciones Unidas la que no quiere firmar, por favor, si la representante de Naciones Unidas es bien clara en sus participaciones. El tema es
el primer paso para empezar a creer lo que dice el abogado, que nos exhiban por qué esos secretos que se mantiene el gobierno, fíjate que este gobierno es el de la secretividad, en muchos actos, ¿por qué no lo publica? ¿Por qué no nos trae al debate? Yo escuché a Ali Shackelford decirlo, Claro. que ellos quieren por escrito las garantías Claro. mínimas de las condiciones. Claro. Eso lo escuché decir yo a Ali Shackelford. Queremos por escrito Claro, las y garantías eso no mínimas de está. lo que estamos exigiendo. Mire, ella, lo que se refiere a él, el tiempo que le esperó fue para firmar el memorándum de entendimiento. La ampliación, creo. Sí, y el memorándum No, de ese fue el entendimiento. memorándum de entendimiento. bueno, Entonces, lo que le quiero decir, pero el memorándum de entendimiento, ¿cuántas veces lo hemos prorrogado? Sí. Cuando uno tiene interés, yo he negociado miles de documentos. Cuando uno tiene interés, va ahí. Y bueno, que nos diga doña Xiomara Castro, que nos presente el borrador que está, donde ella ya está de acuerdo con todo lo que quiere Naciones Unidas. No es público. ¿Entiende el punto? Cuando hay voluntad política, se va, se suscribe y le pasa la responsabilidad a los que... Ella tiene iniciativa de ley, por eso yo enlazo. Ella se compromete a enviar las iniciativas de ley debidamente consensuadas con Naciones Unidas, ya la responsabilidad es del Congreso. A mí que no me vengan con cuentos. La MASIC vino a Honduras y hizo un gran trabajo. Sí. Ajá. Y estaba el mero crimen organizado en el poder. Entonces esa iniciativa de ley de la Pichu no abarca todo lo que pide la ONU. No, si es que eso está mal. Mire, con el debido respeto de la honorable diputada, es impensable que usted quiera introducir a la Constitución a una organización internacional. Eso no es así. Hay maneras de resolver el problema si hubiera voluntad. Pero yo me pregunto, Es que ella quiere meter como figura constitucional la Sisi. la Sisi. Así es, ese es el proyecto. Entonces, la comisión de dictamen, ¿verdad? Porque me imagino nombraron una comisión de dictamen que yo no la he visto todavía. Esa comisión de dictamen, si hubiera voluntad en la junta directiva de libre, porque ya es puro libre, los que están ahí, otros, esos son figuras, pero ya lo hubieran sometido. Y son parte del gobierno, que no me vengan con cuentos. Que no me vengan con cuentos. Ahora hay una concentración de poder. ¿Cómo es posible que doña Xiomara en ese Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, ahí tiene el presidente del Congreso, ahí tiene todo mundo, ahí haciendo abuso de poder como lo hizo Juan Orlando, y ahí deciden miles de cosas, ajá, y no pueden decidir someter a aprobación todo lo que se necesita para la Sisi? No, don Renato, no traten de engañar al pueblo. Esa es la verdad, no hay voluntad política. Si la hubiera, ya se hubiera suscrito el convenio. Si la hubiera, ya todo el pueblo de Honduras vería lo que quiere Naciones Unidas. Mira lo que está diciendo Maribel, es que las mafias de estos tres partidos, liberal, no, así en el orden de la última elección, libre, nacional y liberal. Ella no habla de todos los partidos. Vamos a ver, ella no mete al cesto a las instituciones, sino que dice, las mafias de estos tres partidos, que pesan mucho, y le están llegando mensajes ahí, le están llegando mensajes ahí que está cometiendo un gravísimo error estratégico de involucrar a las mafias del Partido Liberal. Pero ella dice, las mafias de estos tres partidos se han coludido para evitar la instalación de este mecanismo anticorrupción. Desde el momento que yo digo esto, retomando y recalcando lo que ella está diciendo, y ella no disiente de lo que yo estoy diciendo, es que lo interpreté correctamente. Dice que las mafias de estos tres partidos Es que ya trascendieron. boicotean la instalación del Ya mecanismo trascendieron. anticorrupción. Los partidos políticos no delinquen. Los partidos políticos son instituciones con hombres y mujeres que bajo una doctrina o una ideología alcanzan el poder. Pero hay algunos sujetos que son parte del crimen. Mire, yo no puedo negar que hay 2 diputados, exdiputados de mi partido allá en Nueva York. Yo no soy demagoga. Esa es una realidad. ¿Qué significa? Que en su momento esos 2 diputados se coludieron con Juan Orlando Hernández y todos los que estaban en ese momento. Tampoco voy a negar el hecho de que Libre tiene algunas manzanas podridas igual. En el narcotráfico, hay mencionados. Y también le voy a decir, tampoco es cierto que solo el Partido Nacional se involucró con el crimen organizado. Yo le digo, en el 2006 vino un avión aquí y ese avión, díganme la explicación, lo mandó al Chapo. ¿Y quién lo recibió? ¿Dónde está el culpable? No está. Entonces yo me pregunto, ¿desde cuándo había narcotráfico entonces? El nivel de intensidad... Hablan de narcodictadura solo culpando al Partido Nacional. Pero le respondo. Pero antes de eso, ya había narcotráfico. Pero le respondo. Entonces, solo déjeme terminar, colega. A mí lo que me indigna es la demagogia. A mí lo que me indigna es que dicen, la culpa es de Juan, es de Pedro. No, pero no es mía. Cuando yo hablo de mafias, son aquella gente que ya no piensa ni en partidos ni nada. Trascendió los partidos, porque ya son otros intereses. Entonces, el país está colapsado. La corte, hay mafias dentro de la corte, fiscales al servicio del crimen. Entonces yo me pregunto,
¿Cómo vamos a resolver este problema? Con la Sisi. Ajá, pero no hay voluntad para traerla. Solo 3 ideas, don Renato. Porque Y luego se ha puesto tan intenso el debate que quiere intervenir el canciller de la República, que es parte de esta comisión que negocia con la ONU, y el diputado, ya no es de Libre, ¿verdad, Francis Cabrera? Ahora es liberal, Francis Cabrera. En los próximos minutos, pero antes del diputado Barrios. Solo 3 datos. Número 1, para aclarar. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad no es la instancia para reformas constitucionales. Eso le corresponde al Congreso Nacional de la República. Ese es número 1, para deslindar la responsabilidad de la presidenta en el Poder Ejecutivo y la responsabilidad que tenemos los diputados y diputadas en el Congreso Nacional de la República. Lo segundo, todas las iniciativas de la compañera diputada Hortensia, precisamente la comisión especial que nombró la presidenta de la República, se han presentado a las Naciones Unidas, a esa comisión especial, para que las analicen y nos den sus observaciones y nosotros procedamos a aprobar o improbar o hacerle modificaciones en el Congreso Nacional, que es la instancia correspondiente. Eso yo quería decirlo en honor de la verdad. Y tercero, sí voy a coincidir que hay mafias, nosotros le llamamos poder fáctico. Mucho, y yo empecé diciendo en mi alocución, don Renato, que mucha de la corrupción que hay aquí son los contratos y las exoneraciones que se aprobaron en el Congreso Nacional pasado. Y eso fue bajo el patrocinio, el padrinazgo de esas mafias de poder, de ese poder fáctico que hay en Honduras. Y como Ramón Barrios no deslinda absolutamente nada, quiere decir que avala que hay mafias en los 3 partidos. Puñetazo a la mesa. ¿Hay mafia en los 3 partidos, diputado? Mire, Renato, como dije en mi primera intervención, el crimen penetra los estados. El crimen nunca va a buscar un solo aliado, necesita aliados en todos los partidos políticos y en otras instituciones como las Fuerzas Armadas, la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial, etc. Y no decimos que todas las instituciones estén totalmente corruptas, pero sí el crimen ha penetrado para poder llevar a cabo sus actividades. Honduras, Renato, es un pueblo sediento de justicia, es un pueblo cansado, indignado con la clase política, es un pueblo que confió en el gobierno de Libertad y Refundación y le mintieron, porque es la verdad, lastimosamente, Renato. Y a mí hay cosas que me preocupan porque, ¿y si ya la presidenta no puede traerla así, quién la va a traer? Esas son las palabras que ahora escucho. Si ya ellos... Todavía queda el Chapulín Colorado, diputado. Desafortunadamente hasta él murió. Y Calimán. No, pero entonces, mire, Renato, preocupa que si ya ellos no la van a traer. Y mira, hay otro discurso que está bonito, está bien patriótico, pero hace 3 años no sonaba. Ya escuchamos que tenemos nuestras propias instituciones, que ya debemos dejar estos casos en manos de la justicia hondureña, porque ya hay nuevas autoridades. Pero ese no era el discurso antes, pueblo. Antes le decían que tenía que venir un organismo externo para que hubiera justicia. Y ahora que son gobierno, lastimosamente, Renato, no hay voluntad política. Y a título personal, Renato, yo no tengo problema en que venga ningún organismo, a no ser que tengan una redada contra mi clínica o mi bufete, que lo dudo. Pero de ahí yo veo, porque soy doctor y abogado, ¿verdad? Pero yo veo compañeros de todos los partidos preocupados cuando se tocan esos temas. Pero mire, el que tenga cuentas pendientes con la ley, que las pague. Que las pague, porque Honduras necesita justicia, Renato, y es lo que no tenemos. Muy pocos hondureños son doctores en ciencias médicas y abogados. Sí. Me imagino que es una cabeza muy inteligente porque estudió 2 carreras complicadas. Distintas. Abogado Barrios, y después la pausa para que intervenga luego el canciller. Un importante que nos da el favor su programa de rendir cuentas. Presidente Redondo, así como ha sometido a votación esta ley de colaboración eficaz y donde vamos a quedar expuestos los diputados y diputadas, las bancadas que estamos a favor o en contra, va a someter a discusión los 2 proyectos de ley que ha presentado la diputada Hortensia, reformas constitucionales, que podemos en una comisión hacerle en el Pleno, y la doctora está de acuerdo. Claro, hay que hacerle todos los cambios. Los dos proyectos de ley que le dan la facultad a la CICI de ejercer la acción penal pública. Tenemos CICI con las 2 iniciativas que ha presentado la diputada Hortensia. El diputado presidente del Congreso las va a someter a votación y va a quedar evidenciado. ¿Qué diputados y qué bancada están a favor o en contra? ¿Va a incluir la amnistía ahí? Ahí está. La amnistía. No, pero es que ahí va. En las 2 iniciativas. Las 2 iniciativas, ahí están establecidas. Aquí hay algo importante que decir. Todos se benefician de la irretroactividad de la ley. Todos. Mire, todos los que han cometido delito. Los que tienen amnistía. Bueno, pero... Eso ya eso ya usted no lo puede subsanar. Ya no lo puede cambiar. Subsanar. Claro. Pero es una cuestión política. Solo permítame decir, mire, aún con lo que ha expuesto mi buen amigo, el doctor Barrios, no hay voluntad. Mi conclusión se mantiene. Bueno, no importa. Pero que truene esto y que queden evidenciados y las caretas abajo de los que torpedean la CICI y su instalación. Pausa y enseguida el canciller y el diputado Francis Cabrera. Renato, y un saludo a todos los que participan hoy en Frente a Frente. Mire, yo quisiera dejar bien claro que el gobierno de la presidenta Castro ha estado haciendo y tomando todas las medidas que puede de su parte para que la CICI se instale en el país. No hemos dejado de hacerlo. De hecho, mi última reunión la tuve ahora en el margen de la Asamblea General en Asunción con el designado que ha dejado el secretario general, que es el señor Liencha, donde ya nos entregó los comentarios y las observaciones que se hicieron al documento que presentó la presidenta. De hecho, la última vez le comentaba, nosotros hemos hecho cerca de 40 acciones para el establecimiento de la CICI. Desde el mismo documento que estamos proponiendo para firma de la CICI lo presentó Honduras, no lo presentó las Naciones Unidas.
la Asamblea decidió darle un mandato al secretario general para que se establezca la CICI, eso lo presentó el gobierno de Honduras y lo cabildeó con todos los países miembros de la ONU. La presidenta Castro fue a la firma del memorándum de entendimiento, los expertos llegaron al país y la demora en su llegada fue por los temas burocráticos de la ONU. O sea, pues nosotros hemos pedido que las cosas sean rápidas y se aceleren lo más pronto posible. Aquí el tema de fondo ha sido, para nosotros, es que ellos buscan que algunas reformas se hagan previas a la firma, lo que tampoco es normal en la firma de un convenio internacional. Por ejemplo, cuando se estableció la MASI se firmó y después se mandó al Congreso. Y en la situación que está el Congreso, es difícil que pase cualquier proyecto y que después no lo pasen para firma. Las fuerzas que precisamente han gozado de la corrupción en este país van a bloquear esto, o sea, es lógico. Y los proyectos de ley que ha presentado la diputada Xiomara Hortensia Zelaya van en ese sentido. Entonces, sí, efectivamente, como lo decía el diputado Barrio, si se van a presentar, veremos pues qué partidos van a apoyar, pero realmente nuestra discusión con la ONU ha sido esa. El poder de la presidenta, como debe ser, llega hasta la firma del convenio. Eso debe pasar después al Congreso. Y esa ha sido nuestra discusión. Pasemos todos los puntos y incluyamos en el documento el cuerpo de leyes que se puedan transformar en el Congreso. Los demás temas que tienen que ver con el Ejecutivo, como temas de decretos ejecutivos, creación de instituciones, eso lo estamos haciendo, porque al final eso es lo que trae. Yo creo que mucho la bulla que hay de muchos que dicen que no es el gobierno que quiere, dicen ellos esto, pero tampoco los vemos en ninguna actividad de ellos para proponer que esas leyes, que ellos ya saben cuáles son, porque los expertos de la ONU se han reunido aquí con todo el mundo, con bancadas, con medios, con sociedad civil, con el sector privado. El gobierno ha sido amplio en dejarlos hablar con todos los sectores del país. Ellos ya saben cuáles son los proyectos de ley que se podrían presentar. Entonces, que los presenten los otros partidos, pues, y tanto lo que dicen que es no el deseo del gobierno de la presidenta. Y yo creo que aquí en la ONU, con la ONU hemos sido muy claros. Yo se lo dije pues al representante del secretario en esta última reunión en Paraguay. Le dije, mire, tenemos que ser claros, tenemos que avanzar. Y el mensaje de la presidenta al secretario en este momento es que se firme ese documento, que encontremos salidas para suscribirlo lo más pronto posible, salir de estas discusiones que son del pleno documento y pasarlo al Congreso. Ese es el deseo de la presidenta. Ha sido desde un inicio, o sea, desde febrero del año en que ella tomó posición, no hemos parado de tener acciones con las Naciones Unidas para este tema, y esperamos ahorita, o sea, lo que le dije al representante secretario, avancemos en el documento y busquemos un momento, si logramos tenerlo listo ahorita para la siguiente Asamblea General, que es en septiembre, pues lo firmamos con presencia de la presidenta o en cualquier momento. Igual se lo dijimos en la Asamblea General del año pasado y le presentamos un proyecto de borrador de documento. Mire, esas fuerzas que son público-privadas, porque aquí hay que estar muy claro, las que gozaron de la corrupción en el narcoestado en este país, son las que también detienen esto y lo hacen bajo otras influencias. Los meten vía esos comentarios a veces que también que piden como sociedad civil, y lo que no quieren es que venga la CICI. O sea, la voluntad de la presidenta Castro y el gobierno es clara en la búsqueda de la llegada de la CICI al país. Y pues, yo creo que si se busca de verdad y con sinceridad de los partidos que venga, pues que aprueben estos proyectos de ley, porque los proyectos de ley que ha presentado la diputada Zelaya prácticamente contienen todo ese contenido de reformas que pide la ONU. Y nuestro parecer, como le digo, es que normalmente, como cualquier convenio internacional, se firme y después pase al Congreso, y después pues las decisiones de los cuerpos legales que hay que reformar se hagan ahí. De hecho, se ha avanzado muchísimo, pero obviamente esa es la realidad, y es ahí donde nosotros decimos, y le hemos pedido a la ONU, francamente, que dejemos este nudo de discusión, que es el fondo, que es si antes o después, porque el problema es ese. En la situación actual del Congreso Nacional de Honduras, si nosotros llevamos esto, obviamente las fuerzas que se oponen van a alargar esto. O sea, queremos firmar, nuestra voluntad es firmar lo más pronto posible ese convenio. Y eso es lo que estamos buscando de parte y la instrucción que tenemos de la presidenta Castro, porque es realmente un interés de ella de avanzar en este tema, pero igual queremos que también la ONU entienda la situación política del país, la flexibilidad. Entendemos las preocupaciones que ellos tienen, porque en Guatemala pues hubo el fracaso de la CICI, aquí en Honduras el fracaso de la MASI, y ellos quieren quedar bien recuerdados, como es lógico. Pero les decimos, pues no, avancemos, firmemos. En todo caso, si no se puede dar porque el Congreso no lo apoya, no es un fracaso de Naciones Unidas ni el Estado del parte del gobierno. Pero así evidencia. La decisión de los diputados. Y esa es nuestra posición. Y aquí no hay variable, no es que queremos que la CICI no venga, la voluntad nuestra, lo reitero, y de la presidenta, es que la CICI esté en el país. Y hemos hecho todo lo que está en las manos del gobierno de parte nuestra para avanzar en este tema. Muchas gracias, Renato. Gracias, canciller Eduardo, pero así evidenciarían y le quitarían la careta a los que conspiran contra la CICI. Reto públicamente al señor canciller que demuestre la voluntad política mostrándonos las observaciones de Naciones Unidas y la propuesta que tienen de convenio. Lo reto públicamente. Aquí ya no creemos historias. El pueblo está decepcionado. Demuéstrenos con los documentos. Y yo le quiero decir, a mí que no me vengan con cuentos. Cualquier convenio puede quedar con cláusula resolutoria. Si en el plazo tal no se celebra tal cosa, queda sin valor y efecto. Cuando hay voluntad, las cosas se hacen. Es un reto valiente, canciller, mostrar lo que pide la ONU y lo que ustedes proponen. Así es. Es un reto valiente. Yo creo que esto nos ayudaría a despejar esta incertidumbre que tenemos de quién realmente está conspirando contra la instalación del mecanismo. Así es. Diputado Francis Cabrera, tenemos un minuto. Adelante, Francis. Saludos a los compañeros diputados, saludos, Renato. Bueno, el debate tiene que ser muy amplio, pero yo quiero ser muy sincero en esto. No se trata solamente de evidenciar a quienes estamos a favor y los que están en contra de la CICI. Se trata también de establecer que la CICI tenga las herramientas para hacer una investigación autónoma, para juzgar autónomamente. Pero si lo que están negociando bajo la mesa es que los investigadores puedan ser manipulados por el gobierno,
que los juzgadores puedan ser manipulados por el gobierno, entonces no estamos en nada. Aquí tenemos que ser otros razonables. Los que antes pedían la CICI, ahora están en el gobierno y ya no la quieren. Y hay actos de corrupción enormes que quieren que no sean investigados, como el golpe que se dio al legislativo. Por eso no quieren que venga la CICI, porque saben que ese Congreso del 2022 es totalmente ilegal y tienen que investigarlo y eventualmente tienen que castigarlo. Si la presidenta quisiera, la CICI ya estuviera aquí. Cuando un proyecto de ley llega a esa bancada, dicen que esta es la orden de la Casa Presidencial. Ningún diputado de los que va a su programa, que es la tira de bravos, ni siquiera argumenta ni debate porque es una orden y la cumplen, sea buena o sea mala. Así que aquí es de voluntad y no solamente de que la CICI venga, sino que tenga las herramientas para investigar y juzgar autónomamente. Gracias. Diputado Francis Cabrera, el canciller requiere de 30 segundos para responder a la demanda que hace la diputada Maribel Espinosa. Claro. Canciller Reina. Bueno, sí. Adelante, canciller. Bueno, gracias, Renato. Me llega un poco el sonido de retorno bastante bajo. Mire, nosotros estamos, como digo, seguimos con Naciones Unidas. Esperamos ya en este retorno que hagamos de las observaciones que ellos presentaron, sentarnos presencialmente con ellos. Nosotros le enviamos un mensaje al secretario general con el negociador, un mensaje a la presidenta de fondo de que sigamos y que terminemos la conclusión de este documento y mandarlo al Congreso. Estamos esperando también en esta última ronda que tengamos o la siguiente ronda que tengamos avanzar en esto. Y de parte del Congreso yo creo que, como lo decía el diputado Barrios, si se presentan en ese proyecto de ley de la diputada Semana Trenta, ahí están prácticamente las reformas que ellos piden. Y hablarlo, pues no se puede hablar. Ellos que lo hablen en el Congreso. Yo creo que de parte nuestra el problema es que Naciones Unidas ha parado el tema de que no se avance a la firma mientras no se hagan reformas que no están en nuestras manos como Ejecutivo, están en el Congreso y en Naciones Unidas, entonces que nos detiene en firmar. Ella lo que pide es que se muestre en la siguiente reunión que tengamos cuál será la respuesta a la propuesta que nosotros leemos. Demandamos transparencia, muestre los documentos, tanto lo que está observando la ONU como la propuesta del gobierno. Aquí no cabe secretividad, el pueblo demanda transparencia. Pero hay un documento que establece y firmado por las Naciones Unidas, doctora Maribel, que impuso a las mismas Naciones Unidas no publicar el proceso de negociación. Y Muestren eso ese fue firmado por las Naciones Unidas. El memorándum de entendimiento no lo dice. Y eso es solicitado por Naciones Unidas. Bueno, muestre el documento. Esa confidencialidad es solicitada. ¿Dónde está el documento de confidencialidad? Porque el memorándum de entendimiento, es decir, es público. Ahí dice que las conversaciones son confidenciales, que es una petición. Conversaciones a documentos es una diferencia. Gracias a todos.